El mundo del deporte no está exento de lesiones y sabemos que las lesiones de isquios son las más vistas o de las más vistas en deportes como el fútbol, el atletismo, etcétera. Entonces, el objetivo de este vídeo es hablar acerca de esa prevención de lesiones de isquios. Por ello, voy a dividir este vídeo, este podcast, en 4 puntos. ¿Por qué nos lesionamos? ¿Cómo podemos hacer un buen programa de prevención de lesiones de isquios? ¿Qué ejercicios utilizaría yo? ¿Qué ejercicios utilizo yo en mis deportistas? ¿Qué ejercicios utilizo yo en clínica? ¿Cuáles considero que son los más importantes? Yo os voy a explicar por qué y cómo lo veo yo, este tema de la prevención de lesiones de isquios. Y aparte os voy a dar al final del todo unos cuantos tips para poder complementar todo lo que os he estado diciendo acerca de las lesiones de isquios. Lo primero de todo es hablar acerca de que la prevención de isquios o de lesiones como tal no existe. No existe la prevención porque lo único que podemos hacer es reducir esa incidencia lesional. Las lesiones, como había comentado al principio del vídeo, van a estar siempre presentes en el mundo del deporte. Entonces, lo único que puedes hacer es intentar controlar al máximo todas las variables que pueden afectar al deportista o a los deportistas o a tu equipo para reducir en la mayor medida de lo posible esa incidencia a nivel de lesiones, pero siempre van a estar ahí. Puedes controlar al máximo todo lo que tú quieras, pero, por ejemplo, en el fútbol puede estar el césped seco, que se te queden los clavos o las botas clavadas en el césped y que eso provoque que se te gire la rodilla o que no pueda girar bien y te provoca un valgo y ese valgo te pueda hacer una distensión, una rotura del cruzado, por ejemplo. O que un jugador te pegue con la rodilla en el muslo y eso te provoque una contusión fuerte que te deje 2 o 3 semanas alejado de los terrenos de juego. Entonces, por mucho que tú quieras controlar la mayoría de los factores que pueden influir en esa lesión o en esas lesiones de isquio, pues no estás exento de que pueda pasar algo a nivel externo que te provoque esa lesión. Pero todo lo que esté en tu mano, pues trabájalo porque vas a ahorrarte mucho tiempo de baja y además vas a mejorar el rendimiento. Aclarado esto de que la prevención de lesiones como tal no existe, vamos a pasar al por qué nos lesionamos. Y es que al final cuando nos lesionamos es porque hay un estrés que no estamos tolerando, ese tejido no está tolerando y por tanto se produce esa lesión. Es decir, que tenemos una capacidad que o un umbral que ese estrés que le estamos metiendo lo está superando. Entonces, una vez pasamos ese umbral es cuando es más probable que nos venga la lesión. Y puede ser por muchos factores. Por eso decimos que las lesiones son multifactoriales. Es decir, puede ser por la fatiga, puede ser por la deshidratación, puede ser por un agente externo, como estaba comentando, que venga un compañero, un rival, un contrincante, te empuje, te pegue un rodillazo, lo que sea, y eso a nivel traumático te provoque una lesión y no esté dentro de ti el controlarlo. Estará también como factor pues la biomecánica de cada uno, la predisposición genética. Como digo, hay muchísimos factores que van a estar influyendo en, en tu posible lesión, sobre todo a nivel de isquio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder hacer un buen programa de prevención de lesiones o de baja o de reducción de incidencia de lesional de isquios? Pues lo primero que tenemos que hacer sería identificar los KPIs del deporte o del deportista, ¿vale? Del deporte que esté trabajando. ¿Qué son los KPIs? Son los Key Performance Indicators. Entonces tenemos que ver ese deporte realmente cómo se compone. Si es lineal, si hay muchos cambios de ritmo, muchos cambios de dirección, si hay elementos externos como una pelota, contrincantes, etcétera. Si hay, por ejemplo, trabajo a nivel en un plano transversal o sobre todo a nivel sagital, o hay mucho a nivel frontal, como puede ser, por ejemplo, defensores más en nivel de baloncesto, por ejemplo. Entonces, incluso en función también de la posición del campo que esté jugando, en caso de ser de fútbol. Entonces, una vez sacas, porque no es lo mismo, por ejemplo, que sea un lateral, que sea un medio centro, que sea un delantero centro de alta envergadura, con un delantero centro de baja envergadura que juegue más a la contra. Entonces, una vez tú sacas todos estos factores que están influyendo a esa persona en el deporte, pues puedes empezar a planificar cómo sería ese programa de prevención de lesiones, en este caso de isquio, que es lo que nos vamos a centrar. Entonces, ¿qué puede estar provocando esas lesiones a nivel de isquio?
Muchas veces es la propia posición de nuestra pelvis que predispone a nuestros isquios a estar en una posición muy distendida o en una posición de excesivo acortamiento. Entonces, esto está muy relacionado también con nuestra caja torácica. Hay una posición que se llama open scissors o de tijeras abiertas, donde nuestra caja torácica estaría en rotación externa, donde estaríamos con el pecho palomo, donde estaríamos con la pelvis en una inclinación anterior, que sería incluso con una buena lordosis, con una anteriorización de la pelvis, y eso provocaría que nuestros isquiones se estuviesen traccionando constantemente nuestro isquio a nivel proximal, es decir, nuestro isquio donde se inserta por detrás o por debajo de nuestros glúteos, toda esa parte estaría estirándose constantemente. Entonces, por el hecho a lo mejor de estar en esta posición y tener el isquio aquí, pues puede provocar, junto a otras cosas, que ese isquio pueda estar predispuesto a sufrir más. Pasaría lo contrario, si tenemos una pelvis en retroversión, pues ese isquio a lo mejor no tiene la capacidad necesaria para poder estirarse, por ejemplo, en un futbolista que quiera levantar la pierna en exceso para controlar un balón o que haya hecho algún gesto para poder controlar o una zancada un poco más larga de lo normal, etc. Entonces, tenemos que, en mi caso, yo lo que hago es valorar también cómo tenemos posicionada la pelvis y la caja torácica y a partir de ahí ver también cómo estaría ese isquio, si tiene una orientación excéntrica o si tiene una orientación concéntrica. Y a partir de ahí trabajar en el stack. El stack, como ya he comentado muchas veces en mi canal, sería ese paralelismo que tenemos entre nuestro diafragma o la caja torácica y la pelvis. Es decir, buscaríamos que estuviese en paralelo. Si estamos en tijeras abiertas, como ya he comentado, caja torácica abierta y pelvis también en inhalación. Entonces, esto no estaría en paralelo. Tendríamos que buscar que volviésemos a centrar y a enlazar todo a nivel de core. Y esto pienso que es una cosa importante a trabajar, sobre todo fuera de temporada, donde estos cambios a nivel biomecánico, pues puedes darle tiempo a que el deportista los pueda asimilar y luego durante la temporada pues no le empiece a cambiar incluso el cómo va a correr. ¿Qué ejercicios utilizaría? Pues bien, utilizaría tanto isométricos como concéntricos como excéntricos. Aparte de esto, hay cosas que tenemos que tener en cuenta y es que el isquio, al ser biarticular, nos engancha tanto por la cadera como por la rodilla, entonces tendríamos que hacer ejercicios tanto dominantes de cadera como dominantes de rodilla, bajo mi punto de vista. O dominantes de cadera, sobre todo a nivel de bisagra, como puede ser peso muerto. Dominante de rodilla, como puede ser un curl de isquios. ¿Vale? Hay muchos más ejercicios. Dentro de esto, lo que tenemos que buscar es trabajar también, como he comentado, tanto el isométrico como el concéntrico como el excéntrico. Dentro de los excéntricos incluso podríamos trabajar excéntricos lentos, excéntricos rápidos, con un peso muerto a una pierna rápido para poder trabajar luego la capacidad de frenado de nuestro isquio. Incluso a nivel isométrico y concéntrico, tanto en bisagra como en la parte más cercana de la rodilla, esa porción corta, incluso a nivel de bíceps femoral, que lo que va a hacer, por ejemplo, en un puente de isquio, es que esté aceptando carga constantemente toda esta parte posterior de nuestro muslo, o incluso en un yo-yo, realizando esa flexión de rodilla, donde trabajaría sobre todo el isquio a nivel distal. Entonces, todo esto deberíamos englobarlo o encajarlo dentro de una planificación a largo plazo, para toda la temporada. Deberíamos ver qué necesita más o qué tipo de ejercicio necesitaría nuestro deportista en función de la valoración que hubiésemos hecho previo a nivel funcional. Ya tengo alguna cosita sobre la valoración funcional por si queréis ver cómo valoro yo y a partir de ahí poder elegir los ejercicios que mejor le van a ir al deportista. Y si hablamos de prevención de lesiones de isquio, hay un ejercicio que sería el rey, el top, el ejercicio que todo el mundo debería hacer si realmente quiere trabajar esa prevención de isquios. Y estamos hablando de los sprints. Sprints a máxima velocidad sería lo que mayor trabajo, mayor estímulo le da al isquio. Entonces, si padeces de isquio, deberías introducir de forma paulatina y progresiva los sprints. ¿Vale? La dosis pues dependerá de cada uno. Dicho esto, que ya hemos visto el por qué nos lesionamos, cómo tenemos que hacer un buen programa de prevención de lesiones y qué tipos de ejercicio utilizo yo, hemos dicho dominantes de cadera y dominantes de rodilla, como puede ser los peso muerto rumano, como puede ser un curl de isquio en yo-yo, un puente de isquio, incluso un puente de isquio donde acabe en excéntrico,
un peso muerto a una pierna con un excéntrico rápido, un rumano con carga alta con un excéntrico muy controlado, etc. Vale, esos son algunos de los ejercicios que utilizamos sumado al sprint, que sería para mí lo más importante. Sumado a todo esto, los tips que os quiero dar es que por mucho que tú quieras controlar todo esto que acabo de comentar, si por ejemplo el deportista o la persona tiene un estado metabólico bastante malo, la predisposición a lesionarse va a ser muchísimo más alta. Entonces, necesitamos controlar la alimentación, el descanso, el estrés, el si toma sol o no, si hay inflamación o no en el cuerpo, cómo se está recuperando de las sesiones. Entonces, mejorar ese estado metabólico primero del cuerpo para que todo el trabajo que tú le das, pues que sea más eficiente y más efectivo. Esto es muy importante. ¿Vale? No nos vale estar bebiendo Coca-Cola constantemente, bollería, ¿no? Cuidándonos, durmiendo 5 o 6 horas y trabajando mal y luego intentar hacer el mejor programa de prevención de lesiones, sea de isquio o del músculo que tú quieras. Tenemos que controlar al cuerpo en la mayor medida de lo posible, todo para que funcione mejor. Al final el cuerpo es una unidad funcional conjunta, no puede trabajar de forma separada. A nivel biomecánico puedes intentar hilar lo más fino que tú quieras, pero si a nivel metabólico estás hecho una mierda, pues no vas a rendir igual o no vas a recuperarte igual, vas a tener mayor predisposición a lesionarte. Entonces todo esto es algo que tienes que tener en cuenta. Ya os he comentado, la exposición al sol, muy importante, el cómo manejar el estrés y la fatiga mental, el descanso, dormir 7, 8, 9 horas, deportistas de alto nivel, incluso 9, 10 horas con pequeñas siestas, la alimentación, ¿vale? Mucho, bueno, aquí ya sería en función de cada deporte también y del deportista lo que necesite, pero si tuviésemos que dar alguna clave, pues muchas grasas buenas, mucho pescado, mucho omega 3 y proteína e hidratos los justos y de buena calidad. ¿Vale? Las grasas para mí sería lo más importante en una alimentación o algo a tener muy en cuenta que no se suele considerar. Y otra cosa que se está estudiando bastante últimamente sería la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Como indicador también de la propia fatiga y cómo se está recuperando la persona. Entonces, todo esto que os he comentado sería también como unos consejos extra para una buena prevención de lesiones de isquio, que no solo sea todo a nivel más mecánico de entrenamiento, sino esta última parte también hay que tenerla en cuenta. Entonces, dicho todo esto, espero que te haya ayudado y que puedas reorganizar un poco tu entrenamiento para que hagas una buena rutina o un buen programa para tus isquios. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios, sígueme también en Instagram, en TikTok, en Twitter, ¿vale? En todas mis redes sociales, Mauro Clemente Fit, porque también comparto mucho contenido de calidad. Espero que te haya servido y nos vemos a la próxima. Un abrazo.